Buenos días a todos, muchas gracias por vuestra presencia y vamos a iniciar, o va a tener lugar la cuarta sesión de este interesante, yo creo, curso, por lo menos así lo hemos planteado y ha tenido buena acogida, que la Fundación, con el patrocinio, o mejor dicho, que conjuntamente la Fundación San Pablo CEU y la Asociación Española de Fundaciones, pues hemos llevado a cabo a lo largo de 4 sesiones. Esta es la cuarta. Quiero recordar que la primera se refería a las funciones esenciales de un patronato. La segunda fue derechos y obligaciones de los patronos. La tercera se trató del funcionamiento, de cómo debe ser el buen funcionamiento del patronato. Y hoy, un poco como resumen de todas las anteriores, se llama la responsabilidad de los patronos, que en el fondo ha subyacido en las sesiones anteriores y fue el origen de la preocupación y del interés de hacer este curso. Para la Asociación de Fundaciones, la verdad es que solo puedo decir que estamos encantados de la acogida y del interés que se ha mostrado, y decir que en esta última sesión participarán 3 ponentes, que son los 3 de Uría Menéndez, 3 abogados prestigiosos: Adolfo Menéndez, que además es el secretario de la Asociación Española de Fundaciones, José Pérez Santos, y Jaime Alonso Gallo, que sustituye a Carlos Bueren Roncero, que está fuera de Madrid y no ha podido asistir. Pero antes de nada yo quería agradecer la presencia de Manuel Soroa, vicepresidente del patronato de la Fundación San Pablo CEU, que me acompaña, que, como digo, pues ha sido una iniciativa conjunta la de este curso, y que quiero pasarle la palabra para que él también pues nos pueda decir unas palabras. Así que, Manuel. Muchas gracias. Represento, como les han dicho, la Fundación Universitaria San Pablo CEU, obra de la Asociación Católica de Propagandistas, y es para mí un honor y una satisfacción el haber asistido, no a todas, pero sí a la mayoría de las sesiones, donde se nos ha explicado con brillantez, con eficacia y con pragmatismo el funcionamiento de las fundaciones. El tema de hoy me parece el tema capital de cuantos se han tratado aquí, porque, como les ha dicho el presidente, realmente es un tema que ha estado subyaciendo a lo largo de estas clases, llamémoslas así, de estas conferencias que tan alto nivel han tenido. Sencillamente darles las gracias por su asistencia y escuchar y aprender lo que nos van a enseñar. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo reitero las palabras, reitero el agradecimiento a la Fundación San Pablo CEU, y nosotros abandonamos la mesa y vienen los ponentes, que tienen muchas cosas interesantes que decir. Bueno, muy buenos días a todos. Y nosotros agradecemos la confianza de que nos haya invitado a participar en la reflexión sobre este tema de la responsabilidad de los patronos, que nos parece un tema interesante y de futuro, de actualidad y de futuro. Para ordenar un poco la exposición, yo voy a hablar primero brevemente de la responsabilidad administrativa, luego José hablará de la responsabilidad civil en el sentido amplio, y luego Jaime se ocupará de la responsabilidad penal, que siempre ha estado ahí, pero que en el futuro puede estar con mayor intensidad. Empezando entonces brevemente por la responsabilidad civil, tendría que hacer 2 afirmaciones previas para situar la cuestión. La primera es que obviamente las fundaciones no son administraciones públicas. Cuando estamos hablando de responsabilidad administrativa de los patronos o de las propias fundaciones, pues estamos hablando de la responsabilidad relacionada con temas administrativos,
de una entidad que claramente es privada y que está, por razones obvias, tanto desde el punto de vista constitucional como históricamente en los pocos artículos del Código Civil que al hablar de las personas jurídicas hablan de las fundaciones, en el ámbito de lo privado, y que incluso las sentencias del Tribunal Constitucional que hay sobre la materia, reconociendo la posición que corresponde a los protectorados, que serían los que vigilan la legalidad desde el punto de vista administrativo, deja muy claro que la gestión del día a día, la forma de ser de las fundaciones, es una gestión que tiene que ser de ámbito privado y, por lo tanto, no intervencionista. Segundo, existen, no obstante, fundaciones públicas que tienen una conexión más clara, digamos, con una eventual responsabilidad administrativa. Aunque doctrinalmente es muy discutido su naturaleza como tales fundaciones, porque se viene a entender que son organismos autónomos, que es la fórmula clásica que desde la Ley de Entidades Estatales Autónomas del año 57, con sus diferentes derivaciones hasta la actual LOFAGE, bueno, como se categoriza, es decir, un patrimonio público adscrito a un fin, pero que tenía esa naturaleza de... Lógicamente hay un régimen jurídico muy distinto en un caso o en otro, según sean organismos autónomos o se consideren fundaciones, y en todo caso, desde el punto de vista práctico y de derecho positivo, está claro que existen fundaciones públicas y que tienen su régimen y estarían también sujetas a este. Y la tercera idea preliminar que me gustaría poner de manifiesto es que realmente no hay que considerar solo la responsabilidad administrativa de los patronos de la fundación en relación con la buena marcha de la propia fundación, con el cumplimiento de la legalidad en el sentido de atender a la finalidad que justificó el acto fundacional y de cumplir el resto de las obligaciones de información que se tiene en relación con las administraciones públicas, en este caso los protectorados, sino que cada vez más aparecen de una manera transversal, diríamos hoy, responsabilidades administrativas potenciales a las que conviene prestar atención. No me voy a detener luego en ellos, pero simplemente prestar atención. Sobre todo por la vía del régimen de las subvenciones y por la vía del régimen contractual, porque las administraciones, las fundaciones que de una u otra forma, por ejemplo, contraten con administraciones públicas, pues van a estar sujetas, por ejemplo, a la ley de transparencia, que para determinados umbrales exige información y deriva de esa información pues eventuales responsabilidades. Es decir, que no solo debemos fijarnos en la buena marcha de la propia fundación, sino que eventualmente por esa vía de la contratación pública o de la subvención, etcétera, puede haber algún tipo de responsabilidad administrativa. Porque en definitiva estamos en un juego perenne desde hace muchos años en que doctrinalmente se ha dado en llamar la huida del derecho administrativo por parte de las administraciones públicas, que a mí no me gusta mucho porque creo que basta con el sustantivo, sin el adjetivo, es la huida del derecho, ¿no? Y la administración no puede huir del derecho, sea este administrativo, penal, civil o el que sea. Pero en todo caso, se trata de buscar formas de personalización, en este caso las fundaciones, para alejarse del estatuto básico de responsabilidad de las administraciones públicas, y el legislador va poco a poco, de una manera directa o indirecta, tratando de reconducir todo eso al mismo planteamiento. Sobre esas ideas generales, y en concreto ya en cuanto a la responsabilidad administrativa, hoy, tal y como está configurada, de los patronos, pues habría que decir primero que el punto de referencia es el artículo 17 de la Ley de Fundaciones, que recoge no solo la regulación de la responsabilidad de otro ámbito, sino la administrativa, básicamente cuando se refiere a la obligación de cumplir la ley, en un sentido amplio, porque es esa obligación de cumplir la ley justamente la función que tiene el regulador protectorado de supervisar. Por lo tanto, la responsabilidad administrativa de los patronos de las fundaciones está vinculada fundamentalmente con el cumplimiento de la ley en general en relación con la finalidad de la propia fundación, con las comunicaciones formales que haya que hacer al patronato de determinadas obligaciones, etc. Y la manera de exigir esa responsabilidad básicamente es hoy de orden judicial, puede llevar aparejado, si hay un incumplimiento, el cese como patronos de la fundación, y eventualmente también de índole administrativo en la medida en que en algunos casos, como todos ustedes saben, puede el protectorado inducir la sustitución del patrono si no cumple determinadas normas. No hay una excesiva jurisprudencia en esta materia, bueno, porque hay una tradición histórica que hace que las cosas se resuelvan de una manera amigable, digamos, entre comillas, con los propios protectorados, que quizás en el futuro cambie, porque el nivel de exigencia se incrementará.
y ese nivel de exigencia se va a incrementar no solo por los cambios de nuestra propia legislación, sino porque como fundaciones tenemos que ser reconocibles en el ámbito global, donde estamos también todos, y cuando hablamos con fundaciones de otro ámbito, alemanas o norteamericanas o inglesas, o que funcionan con un parámetro distinto, pues no nos entienden bien, jurídicamente no nos identificarán bien si no respondemos a un esquema parecido. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la globalización, digamos, de la integración de los sistemas jurídicos, habrá una tendencia cada vez mayor a tener mecanismos de control similares. La asociación, como ustedes saben, trabaja muy intensamente en ese futuro estatuto de la Fundación Europea, etcétera. Sería un camino simplemente apuntado de por dónde pueden venir las cosas. Y una última reflexión, porque como digo, este es el grado de responsabilidad que podría tener un patrono desde el punto de vista administrativo, y las consecuencias serían básicamente la pérdida de su condición de patrono eventualmente si se dan uno de los casos. Y es que no solo no hay una jurisprudencia por la razón que he dicho, sino que además hay bastante dispersión en el criterio. Porque como todos ustedes saben, si hablamos de responsabilidad administrativa, el regulador son los protectorados, que se relacionan en principio con el registro de fundaciones. El registro tendría que estar unificado desde el año 94, si se cumpliera la ley. No tenemos todavía un registro unificado, aunque venimos reivindicándolo hace tiempo, y los protectorados tampoco. Existen básicamente el protectorado en las fundaciones culturales, que es históricamente el patrón básico. Existe un protectorado también importante en el ámbito social, vinculado al Ministerio de Sanidad y de Asuntos Sociales, y existe también algún otro protectorado, pero tienen una relación entre ellos interadministrativa insuficientemente fluida desde el punto de vista de los clientes, que seríamos las fundaciones. Y no solo eso, sino que además en el horizonte, cuando nosotros venimos reivindicando, yo creo que con todo fundamento, porque es simplemente el cumplimiento de la ley, que haya un registro único y una organización adecuada del protectorado, en el horizonte aparecen nuevos protectorados, singularmente del Ministerio de Economía, vinculada a la aparición de unos nuevos protagonistas, que son las fundaciones bancarias derivadas de la reforma de las cajas de ahorros, etc. Por lo tanto, y con esto termino, el ámbito de la responsabilidad administrativa está en este momento muy acotado. Supondría básicamente la pérdida de la condición de patrono en los términos que se deriven de la acción que se ejercite por parte del protectorado. En el futuro habrá que estar atentos, porque es posible que se exija con más intensidad esta responsabilidad, y en todo caso es imprescindible que se defina con precisión, que haya un solo regulador, que tenga unos solos criterios y desde luego que respete el carácter privado de las fundaciones, el carácter de sociedad civil, por utilizar una expresión que a mí tampoco me gusta, me estaría con la sociedad, sobraría el adjetivo, pero en fin, es una traducción del derecho anglosajón y del inglés, ¿no? Pero que todos entendemos. Y por lo tanto tiene que tener sobre el control inicial de que efectivamente hay un patrimonio, de que efectivamente se destina a una finalidad de interés público, y el control subsiguiente de que eso se va cumpliendo razonablemente, el resto debería estar exento de control administrativo, y por lo tanto la responsabilidad que de verdad importa aquí para los patronos hoy y en el futuro es la civil de la que acaba de hablar José, y potencialmente también la penal de la que acaba de hablar Jaime. De manera que les dejo. Sí, buenos días a todos. Gracias a la asociación y a la fundación por habernos invitado. Repasando estos días jurisprudencia y doctrina sobre el tema de la responsabilidad civil, que es lo que a mí me toca tratar, me encontré con que el tema está menos claro de lo que yo pensaba. Así que yo lo que vengo es a compartir con ustedes una serie de dudas, una serie de reflexiones, y espero que entre todos podamos arrojar luz al tema. Las dudas son múltiples porque la legislación es escasa y fragmentaria, porque hay una legislación estatal en la que voy a centrarme, el artículo 17 de la ley que ya ha citado Adolfo, y luego las legislaciones autonómicas que tienen algunos matices en este tema de responsabilidad. La jurisprudencia es escasa en materia de responsabilidad, felizmente algunos dirán escasa, y es hasta incluso contradictoria, y solo pondré
un punto en el que se ve claramente la contradicción, que es el plazo de prescripción para accionar contra los patronos exigiendo la responsabilidad civil. En el programa se habla, por un lado, de la responsabilidad civil de la fundación, propiamente dicha, y de la responsabilidad civil de los patronos. Me voy a centrar en la responsabilidad civil de los patronos, porque respecto de la responsabilidad civil de la fundación como tal, la fundación es desde su constitución, mediante escritura e inscripción del registro, una nueva persona jurídica, y ahí el régimen de la responsabilidad civil de la fundación, por lo que he podido, he vuelto a repasar la ley para asegurarme de ello, no hay ninguna norma específica modulando la responsabilidad civil de la fundación en tanto que, como tal. Por tanto, estaríamos al régimen general de responsabilidad civil contractual y extracontractual de las personas jurídicas. Creo que el tema central, el tema relevante y el que probablemente concita mayor atención es el de la responsabilidad civil de los patronos. Y aquí tenemos que empezar distinguiendo. En primer lugar, la responsabilidad civil de los patronos para con la propia fundación. Y en segundo lugar, la responsabilidad civil de los patronos para con terceros. La primera es la que está regulada en el artículo 17 de la ley. La segunda no está regulada en la ley. Vamos con la primera. La responsabilidad de los patronos para con la fundación. Para ir un poquito más deprisa, porque tenemos un tiempo limitado, les dejamos ahí, supongo que lo tienen todos, el texto del artículo 17 de la ley. Ahí verán cómo está configurado hoy día el régimen de responsabilidad civil de los patronos para con la fundación. Y al lado hemos creído útil ponerles los dos artículos de la Ley de Sociedades de Capital, que es la ley vigente, 236 y 237, que regula la responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles. Terminaré con una reflexión, y es la siguiente. ¿Es exigible a los patronos de las fundaciones? Empiezo con la pregunta, para que ustedes me vayan ayudando a preparar la respuesta. ¿Es exigible a los patronos de las fundaciones el mismo nivel de diligencia que se exige, y de manera creciente, a los administradores de las sociedades mercantiles? Para dar respuesta a la pregunta, y lo dejo para el final, nos tenemos que ir a comparar los dos textos legales. Artículo 17 de la Ley de Fundaciones, artículos 236 y 237 de la Ley de Sociedades de Capital. Ustedes tienen ahí los textos. Verán diferencias llamativas en materia de legitimación activa y de legitimación pasiva, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es el ámbito de la responsabilidad, hasta dónde alcanza y cuándo se genera la responsabilidad. Y en ambos casos las similitudes son llamativas entre los dos textos. Perdemos un pasito atrás. Hablamos de la responsabilidad de los patronos, pero los patronos no actúan en tanto que patronos de manera individual y aislada. Y esta es una diferencia clara con las sociedades mercantiles. En las sociedades mercantiles cabe una administración individual, administrador único, cabe administradores que actúan de manera conjunta, cabe ya el órgano colegiado de administración, que es el Consejo. En las fundaciones solo cabe un órgano colegiado de gobierno y administración, que es la fundación. Por tanto, el órgano actúa colegiadamente. ¿Eso qué significa? Que en principio, con las salvedades que luego veremos, la responsabilidad es una responsabilidad solidaria del conjunto de los miembros del órgano de la fundación. Los patronos vienen obligados, por la propia ley, artículo 14.2, a cumplir los fines fundacionales y administrar con diligencia el patrimonio. Quédese con la diligencia, administración diligente del patrimonio. Porque luego, si vamos al 17.2 de la ley, se nos dice que, cuando se define el ámbito objetivo de la responsabilidad, se nos dice que los patronos son responsables, siempre para con la fundación, no entran todavía los terceros, luego hablaremos de los terceros, por los daños y perjuicios causados a la fundación por actos contrarios a la ley, parece lógico, y lo mismo sucede en el ámbito de las sociedades, por los actos contrarios a los estatutos, lo mismo sucede en el ámbito de sociedades, y por los actos realizados sin la diligencia debida, sin la diligencia debida. Por lo tanto, ya tenemos el parámetro definitorio de la responsabilidad, la diligencia debida. El tema es si los patronos que actúan colectivamente despliegan, cuando administran una fundación, la diligencia debida.
¿Y a dónde podemos acudir para determinar el nivel de diligencia que cabe exigir a los patronos? Adolfo hablaba de que la Fundación es una institución civil, nace y está regulada en el Código Civil. Por lo tanto, yo voy para determinar el ámbito, el nivel de diligencia exigible a los patronos al Código Civil. Y solo se me ocurría citar el 1104, que tienen ustedes ahí también copiado, que dice que la negligencia, que es lo contrario de la diligencia, consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Por tanto, recapitulando, parece que es exigible a los patronos de la fundación, de las fundaciones, desplegar en cada momento y respecto de todos sus actos la diligencia exigible en función de las circunstancias del caso. Ese es el test y el parámetro. La cuestión que se plantea, y la dejo ahora apuntada para repetir, para volver sobre ella al final, es de si, dado el paralelismo entre el artículo 17 de la Ley de Fundaciones y los artículos 236 y 237 de la Ley de Sociedades de Capital, si lo que cabe es avanzar hacia una concepción unitaria del deber de diligencia que deben desplegar por un lado patronos y por otro lado administradores. Y cito dos párrafos breves del profesor Envid en un artículo precisamente publicado en los anuales de Derecho de Fundaciones que edita la asociación. Dice el profesor Envid: el régimen de responsabilidad de los patronos de la ley, en la Ley 50/2002, acusa con especial relieve la ya señalada influencia del derecho de las sociedades mercantiles de capital en el régimen de fundaciones. Él dice, cada vez más el régimen aplicable a las sociedades mercantiles se va trasladando a las fundaciones. Pero añade, y esto también es importante, no ha de olvidarse que la traslación del modelo de responsabilidad de los administradores propio del derecho de sociedades se proyecta sobre una realidad como la de las fundaciones, en cuya administración encontramos con llamativa frecuencia más generosidad que profesionalidad, más vocación solidaria que conocimientos y experiencia. Por tanto, aquí se está transponiendo dos cosas esenciales. Por un lado, el deber de diligencia exigible a todos los patronos con la realidad sociológica de que en gran número de fundaciones los patronos son personas con, dice el profesor, más generosidad que profesionalidad, más vocación solidaria que conocimientos y experiencias. La pregunta surge inmediata. ¿Podemos, pues, invocar esa falta de profesionalidad y esa falta de preparación técnico como eximente de la responsabilidad civil de los patronos? Y curiosamente, la respuesta nos la ha dado una sentencia de la Audiencia de Zaragoza, que es la más generosa que yo he encontrado para con los patronos. Dice, y la voy a leer porque es de una generosidad que me ha sorprendido y que deben ustedes invocar si alguna vez alguien tiene la tentación de exigirles responsabilidad. Dice la sentencia de Zaragoza, y es una sentencia reciente, es del año 2013, dice que la responsabilidad de los patronos debe ser menos rigurosa que la responsabilidad exigible a los administradores de las sociedades mercantiles. ¿Y por qué? Por dos razones. Primero, por el carácter gratuito con el que los patronos deben actuar. Los patronos no pueden cobrar en tanto que patronos. Por tanto, si actúan gratuitamente, hombre, no parece razonable exigirles una responsabilidad como se le exige a los administradores, que algunos de ellos pues cobran incluso con stock options. Y el trasfondo legal para esta posición es el 1726 del Código Civil, que yo no me resisto a leerles y que creo que no es aplicable. Dice el 1726 del Código Civil, a propósito del mandatario, la relación jurídica de mandato, cuando alguien mandante encarga a alguien una actuación, mandatario, dice, el mandatario es responsable no solamente del dolo, sino de la culpa, y añade, culpa que deberá estimarse con más o menos rigor por los tribunales según que el mandato haya sido o no retribuido. Este es el trasfondo para decir, como en el caso del mandato, el mandatario que no cobra
se le debe tratar de manera más suave y generosa a la hora de apreciar la responsabilidad para con su mandante, parece razonable que como los patronos son, entre comillas, mandatarios de la fundación, se les trate con similar generosidad. Yo creo que el 1726 no es aplicable en absoluto y por tanto la eximente de la gratuidad creo honestamente que tiene poco recorrido, pero no dejemos de guardar esa eximente para invocarla si es necesario. No les he hablado, y yo no sé ya si me he excedido del tiempo, estoy a punto de terminar, de la responsabilidad para con terceros. No hay ninguna norma en la ley de fundaciones que trate el tema. Y una vez más se pregunta la doctrina y por tanto la jurisprudencia si cabe aplicar por analogía lo previsto para con los administradores de las sociedades de capital. Y aquí también la buena noticia es que los tribunales no parecen propicios a aceptar esa aplicación analógica de lo previsto para los administradores de las sociedades de capital. Y la sentencia más elocuente a este respecto me parece la de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2007, que dice: es doctrina comúnmente admitida la que viene manifestándose en contra de la aplicación analógica de las normas de las sociedades mercantiles a aquellas otras entidades en las que hay un claro predominio del interés general sobre el particular. Y concretamente cita a las fundaciones como este supuesto. Por tanto, parece, por la jurisprudencia más específica para el caso, que no habría el mismo nivel de responsabilidad de los patronos para con terceros, a diferencia de lo que ocurre con los administradores de sociedades mercantiles. Sin embargo, esta visión un poco optimista y platónica se empieza a romper cuando empezamos a leer cosas como que en la reciente ley concursal se habla de la responsabilidad de administradores cuando, en caso de concurso culpable, y hay fundaciones que han sido declaradas en concurso y concurso culpable, el patrimonio de la fundación es insuficiente para atender y pagar deudas para con terceros. Y ahí se establece por la ley concursal la responsabilidad del administrador, por tanto, también del patrono. Termino con dos citas. Respecto de la pregunta que les formulaba al principio, ¿es exigible a los patronos el mismo nivel de diligencia que se exige a los administradores de las sociedades mercantiles? Y por tanto, ¿el riesgo de responsabilidad civil es el mismo en un caso y en otro? Dos citas. El profesor Esteban Monasterio dice: el patrono que conoció o debió conocer la situación infracapitalizada de la fundación y permitió la asunción de obligaciones por la fundación, actúa negligentemente. Si actúa negligentemente, parece que lleva inmediatamente a una consecuencia, y es que es responsable. Otra cita. Esta casa del profesor Enviz, y con ella termino. La necesidad de mejorar el modo de gestión de las fundaciones y el papel central del patronato en la vida de estas personas jurídicas son, entre otros, los hechos que apuntan hacia la necesidad de una mayor diligencia de los patronos en el ejercicio de sus funciones, y a que, en consecuencia, se establezcan mecanismos claros y viables para la oportuna reclamación de su responsabilidad por actos ilícitos. Por tanto, parece, y con esto termino, que hoy día los tribunales están siendo relativamente condescendientes y generosos en materia de responsabilidad civil de los patronos. Sin embargo, me parece obligado decirles que no se confíen, que todo apunta en otro sentido, que la ley ya está ahí y que el siguiente paso es aplicarla, y que si a los administradores de intereses particulares se les exige un nivel de diligencia elevado y creciente, alguien algún día puede decir que con mayor razón se le debe exigir a los que administran intereses patrimoniales afectos al cumplimiento de un objetivo de interés general. Así que, con un mensaje de optimismo, porque algunas sentencias como la de Zaragoza son generosas, un mensaje de apelación a la prudencia a futuro. Nada más y muchas gracias.
Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. A mí me toca terminar con la parte que normalmente es más incómoda y preocupante para todo el mundo, que es la de los riesgos penales. Lo primero que tengo que decir, y esto conecta con lo que ha comentado José Pérez Santos sobre la ausencia de precedentes sobre estas materias. La primera cuestión importante es que estamos en un área de una cierta, como ocurre por otra parte con frecuencia hoy en día en el derecho, de una cierta incertidumbre jurídica, porque hay muy pocos precedentes, quizá afortunadamente. Hay pocas condenas de patronos en el ámbito de fundaciones, en el ámbito penal, y cuando se producen normalmente se deben a actos en que la fundación es víctima. Pues gente que se ha apropiado de dinero, que ha administrado de forma desleal la fundación, etc. Esto no significa que, ni muchísimo menos, que no pueda haber responsabilidad de los patronos. Y en este punto lo relevante no es en sí la regulación que haya en la ley de fundaciones, sino simplemente la aplicación de las normas y principios generales del derecho penal. Y aquí es importante tener en cuenta dos cuestiones. Por una parte, lo que es la regulación tradicional en el ámbito penal, y por otra, y a esta me referiré después, la que deriva del nuevo régimen de la llamada responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es un fenómeno muy reciente y que ha revolucionado el ámbito, el derecho penal español en los últimos años. Bueno, la responsabilidad penal en un Estado de Derecho se debe, por supuesto, siempre a actos personales, a hechos propios. Nadie responde de forma objetiva por actos de otro, ni por sucesos que se produzcan de forma no evitable. La responsabilidad penal es esencialmente una responsabilidad subjetiva, no cabe la responsabilidad objetiva en el ámbito penal. Esto significa que los patronos, igual que cualquier otra persona, responderá en principio si ha realizado un hecho que sea constitutivo de delito. No va a responder simplemente porque se cause un daño o porque haya una falta de diligencia, sino que es necesario que el hecho concreto lo haya realizado esa persona y que además ese hecho sea subsumible en un tipo delictivo. Si no, no puede haber responsabilidad penal. No hay una responsabilidad penal en abstracto. La responsabilidad penal siempre está dirigida a tipos delictivos concretos. Esto, en principio, ya supondría o debería suponer una limitación muy considerable de la posible responsabilidad, porque esto debe unirse también a un segundo principio básico del derecho penal, que es el de que, en principio, solo se responde por actos imprudentes o negligentes cuando están expresamente contemplados en el Código Penal. No se responde por negligencias o por imprudencias sin más, sino que es necesario que haya un tipo delictivo que contemple de forma específica la actuación imprudente. Esto es algo que, en principio, como digo, limita o debe limitar de forma importante la posible responsabilidad penal. Lo que esto significa es que los tipos delictivos que hay en la llamada parte especial del Código Penal, en principio son todos ellos tipos dolosos. Para entendernos algo así, el dolo en términos penales equivale a la intención o al conocimiento. Y solamente se responde por imprudencia cuando haya un tipo delictivo específico que contemple la posible responsabilidad imprudente. Esto ya supone, en el ámbito nuestro, que no basta con una falta de diligencia y un daño a tercero para que haya responsabilidad, ni mucho menos, sino que es necesario que se contemple ese supuesto imprudente como un supuesto concreto de responsabilidad. Por ejemplo, es posible la comisión de un homicidio imprudente o de unas lesiones imprudentes, pero no existe un delito fiscal imprudente, por ejemplo. Si uno actúa de forma negligente en el ámbito tributario, podrá tener responsabilidad administrativa o lo que sea, pero no responsabilidad penal. Esto, teniendo en cuenta cómo es la actividad de las fundaciones en general, normalmente va a significar que la posible responsabilidad queda reducida, porque no, hombre, aunque las fundaciones operan muchas veces en el mercado de formas muy diversas, en principio no parece probable que los supuestos tradicionales de hechos en que se da la imprudencia punible se apliquen a la actuación normal de las fundaciones. Entonces esto ya de por sí puede suponer una cierta limitación. Ahora bien, no necesariamente se da esto así en todos los casos, porque con frecuencia proliferan en el ámbito penal figuras que son un tanto intermedias, como una que se denomina de los delitos de peligro, que luego comentaré después cuando me refiera a la reforma que está ahora mismo en el Parlamento, en que lo que se castiga no es en sí no es la causación de un daño, sino la creación de una situación de peligro.
una cosa tan etérea como esto de la creación de una situación de peligro puede suponer que por la vía aparente de una actuación dolosa, o sea, intencionada, con conocimiento, en realidad se esté castigando una actuación que es meramente imprudente. Por eso esta división tradicional tajante entre el dolo y la imprudencia, entre la intención, conocimiento por una parte y la mera negligencia por otra, no es tan clara hoy en día en el ámbito penal. Otra cuestión importante, antes me he referido a que la responsabilidad deriva de hechos propios, pero esto también en parte queda matizado porque, por supuesto, en el ámbito penal cabe la responsabilidad por omisiones. También son, de alguna forma, hechos propios, pero en ese caso no es una actuación que hace el propio sujeto, el propio individuo, sino que es una no evitación de un resultado o no evitación de un hecho que realiza otro. Y esto sí puede tener trascendencia. Por ejemplo, si en caso de producirse una actuación delictiva en el ámbito de una fundación, es más probable que se produzca por parte de las personas que realmente dirigen la vida de la fundación de todos los días. Pues qué sé yo, si han hecho una actuación, supongamos, de con trascendencia tributaria o imaginemos una estafa a un tercero en un contrato o algo parecido, en principio, de acuerdo con los principios que he mencionado antes y con la aplicación de los propios tipos penales, quien va a responder es la persona que ha realizado todos esos hechos. Ahora bien, eso no significa que quede excluida la posible responsabilidad de otras personas, en este caso de los patronos. El hecho de no haber evitado una actuación delictiva de un tercero, cuando uno tiene la posibilidad de evitarlo, sí puede dar lugar a responsabilidad penal. Para que esto sea posible, esto es lo que se llama en términos penales un supuesto de participación omisiva. Para que esto sea posible es necesario, aún así, ciertas limitaciones. Una de ellas es que es imprescindible que haya una obligación legal de velar porque no se produzca ese hecho delictivo, que es lo que se denomina en el ámbito penal un deber de garantía, una posición de garante, y esto cabe decir que en el caso de los patronos sin duda se da por las obligaciones que tienen en la propia ley de fundaciones. Pero al mismo tiempo es necesario también que esa participación omisiva sea a título doloso, salvo que estemos ante un delito imprudente que, como hemos dicho antes, no es probable que se produzca en el ámbito de la actuación normal de las fundaciones. Entonces, nuevamente volvemos a la cuestión importante de la necesidad de que haya una actuación dolosa, o en este caso una omisión dolosa. De modo que no basta con que haya cometido un director, por ejemplo, o un gerente de la fundación un hecho delictivo con respecto a un tercero para que se pueda hacer responsable a los patronos, ni mucho menos. Si no conocían ese hecho, no va a haber responsabilidad penal si el hecho en cuestión es un delito meramente doloso. Y el hecho de que hubieran tenido la posibilidad de evitarlo, de haber actuado de forma diligente, tampoco da lugar a responsabilidad penal, porque si estamos hablando de un hecho principal cometido por esa persona, que es un delito doloso, entonces la participación en ese delito doloso también tendrá que ser una participación dolosa. Entonces esa posible negligencia en la no evitación de la comisión de un hecho delictivo por un tercero, en principio no da lugar a ningún tipo de responsabilidad penal. Esto lo matizaré después cuando me refiera a la reforma que está en la actualidad en el Parlamento. Entonces, recapitulando, los supuestos de posible responsabilidad penal son los tradicionales, no es que haya una regulación específica con respecto a los patronos de fundaciones, y de ahí se deriva pues, que la responsabilidad penal deriva de hechos propios que pueden ser también omisivos, como hemos dicho. A todo esto hay que añadir alguna complicación adicional, y es que hay algunos delitos en el Código Penal que son lo que se denominan delitos especiales. Los delitos especiales son delitos que no todo el mundo puede cometer, sino que solamente un conjunto delimitado de personas, un conjunto de personas que aparecen en el tipo, pueden cometer. Por ejemplo, los delitos de funcionarios, la prevaricación, la malversación, solo los pueden cometer los funcionarios públicos. Son, por tanto, delitos especiales en ese sentido. No cualquier persona puede cometer un homicidio, pero no cualquier persona puede cometer una prevaricación. A veces lo que ocurre es que en los delitos especiales la condición de autoría, que limita al conjunto de posibles personas que pueden ser autores, no la cumple una persona física, sino que la cumple una persona jurídica. Por ejemplo, en el delito fiscal por defraudación del impuesto sobre sociedades, el obligado tributario, quien puede cometer ese delito, es solamente la persona jurídica, la sociedad, ¿no? Por definición no puede ser ninguna persona física. Entonces, para esos supuestos de delitos especiales en que esa condición de autoría concurre en la persona jurídica y no en la persona física, hay una norma en el Código Penal, que es el artículo 31, que lo que dice es que
como, al fin, en último término, tiene que haber responsabilidad personal de personas concretas, esa responsabilidad se le puede exigir, en principio, a los administradores o representantes legales de la entidad en cuestión, que es lo que puede ocurrir, por ejemplo, en el supuesto del delito fiscal. Voy a poner un ejemplo que probablemente sea más cercano al ámbito de la actuación de las fundaciones. Dentro de los delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social, aparte de la defraudación fiscal, hay también un delito que se denomina de fraude de subvenciones. Este delito, que está en el artículo 308 del Código Penal, castiga los supuestos en que se obtenga una subvención por encima de 120.000 euros, que es el límite que es mínimo que se establece en todas estas materias fiscales, etcétera, seguridad social en el Código Penal, igual ocurre con el delito fiscal, si se falsean las condiciones que eran necesarias para obtener la subvención, etcétera. Y también cabe ese delito si, habiéndose obtenido correctamente la subvención, luego se destina, de forma dolosa también, por supuesto, a un fin distinto del contemplado, etcétera. Entonces, en esos supuestos, en este supuesto del artículo 308, quien obtiene la subvención no es, evidentemente, quien dirige la fundación, ni el patronato, ni ningún patrono, es la propia entidad quien recibe la subvención. Por tanto, estaríamos ante un supuesto de estos delitos especiales que mencionaba antes. Quien realmente está, la persona en la que concurren esos requisitos del tipo es la persona jurídica. Para esos supuestos entra en juego, como mencionaba antes, ese artículo 31 del Código Penal que permite en esos casos exigir responsabilidad personal a las personas que administran la entidad o que la representan. Básicamente en este caso sería, o podría ser, a los patronos, dadas las funciones que aparecen contempladas en la Ley de Fundaciones. Por tanto, esto es otro posible ámbito de riesgo penal, que naturalmente no significa, ni mucho menos, y con eso volvemos a los principios básicos a que me refería al principio, no significa que haya ninguna forma de responsabilidad objetiva. Esta norma del Código Penal está solamente en el Código Penal para evitar lo que se llaman lagunas de punibilidad. Lo que se pretende con ella es, como en el ámbito penal tenemos que aplicar siempre las normas de forma estricta, no podemos hacer aplicaciones analógicas, ni extensivas, ni nada. Al ser el derecho sancionador por excelencia, estamos limitados siempre a la interpretación estricta de lo que dice la norma. Solo podemos hacer interpretaciones generosas, por así decirlo, o analógicas, cuando favorecen al acusado, pero no cuando lo perjudican. De ahí viene las discusiones que puede haber bizantinas a veces en el ámbito penal, o que le pueden parecer a las personas que no se dedican a esto, sobre si tal palabra puede incluir tal cosa o tal otra. Esto deriva no de que nos dediquemos a hacer discusiones lingüísticas, que también, sino sobre todo de la limitación básica y esencial en todo Estado de Derecho, derivada de lo que se llama el principio de legalidad o principio de tipicidad aplicado al ámbito penal. Y es que estamos limitados absolutamente por lo que dicen las normas, sin poder hacer interpretaciones más allá. Y eso en garantía justamente de los derechos de los ciudadanos, y en garantía de la certeza, de la seguridad jurídica que tenemos que tener todos, de que no vamos a poder realizar un acto delictivo sin saber lo que estábamos haciendo, porque luego se interprete de una forma o de otra. Bueno, todo esto lo comentaba porque de ahí se deriva que en ningún caso, y vuelvo a lo del principio, puede haber responsabilidad objetiva en el ámbito penal. Y eso mismo ocurre en este supuesto, ya digo, de los delitos especiales. Esa norma está solo para evitar lagunas de punibilidad que derivarían de no existir esa norma. Al no existir esa norma, si en el supuesto, por ejemplo, del delito fiscal, del ejemplo que poníamos antes, solo se podría castigar a la persona jurídica, no a la persona física, porque el obligado tributario es solo la sociedad. Entonces necesitamos una norma que permita en esos supuestos extender la responsabilidad a terceros, pero no significa ni mucho menos que eso dé lugar a una responsabilidad automática o objetiva, en absoluto. Esto lo que supone es que en esos supuestos, como el ejemplo que he puesto antes del fraude de subvenciones, será posible exigir responsabilidad penalmente a los administradores, representantes, en este caso a los patronos. Pero no significa ni mucho menos que haya un supuesto de responsabilidad automática. Lo único que supone es que cabe la posibilidad en ese caso, sin que lo impida una cortapisa derivada de la aplicación estricta de la norma penal, exigir responsabilidad de esas personas, pero no que sean responsables automáticamente porque lo diga la ley. Eso no ocurre en ningún caso. Bueno, esto es, por así decirlo, el régimen tradicional. Llegamos ahora a lo que es el nuevo régimen derivado de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que entró en vigor con una reforma muy importante del Código Penal del año 2010, la Ley Orgánica 5/2010, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010. Lo que se creó con este nuevo régimen es una situación, que es la que está en vigor en la actualidad, en la que ahora las propias personas jurídicas, las propias entidades pueden ser
responsables penalmente. Eso quiere decir que van a poder ser imputadas, que se les va a poder imponer una pena, habrá una sentencia penal que diga que se condena a la sociedad X a una pena de multa de no sé qué, etcétera. Ahora las personas jurídicas han pasado a ser sujetos del derecho penal también y pueden, por tanto, cometer delitos, ser condenadas, tener antecedentes. Naturalmente no pueden ir a la cárcel. Las penas están adaptadas a la realidad de las personas jurídicas, pero son penas, igual que las que se aplicarían a las personas físicas. La pena principal, que es exigible siempre que haya responsabilidad de la persona jurídica, es la pena de multa, y luego puede haber unas penas muy graves de carácter interdictivo que pueden llegar incluso hasta la disolución, algo que se ha criticado a veces porque, haciendo analogía con lo que serían las penas del ámbito de las personas físicas, sería parecido a la pena de muerte, que está excluida en nuestro ordenamiento. Bueno, todo eso entró en vigor a finales del año 2010 y desde entonces ha dado lugar a todo tipo de dudas. No tenemos prácticamente jurisprudencia. Hubo una circular de la Fiscalía General del Estado del año 2011 que, lejos de aclarar las cosas, las complicó todavía más, en fin, pero ya se está produciendo imputaciones de personas jurídicas en procedimientos de conocidos que están en los medios de comunicación. Pues están imputadas personas jurídicas por, yo qué sé, pues mencionar un par de procedimientos que se me vienen a la cabeza. En el de Bankia, pues está Bankia imputada, y en el de Pescanova está Pescanova imputada, cosas así, ¿no? Ya se verá cómo se aplica esto en el futuro, porque es muy pronto y el derecho penal va muy despacio. Bueno, en lo que aquí nos interesa, este nuevo régimen no significa un cambio, en principio no significa un cambio en la responsabilidad penal personal de las personas que dirigen esas entidades. Si se produce al final, si hay un hecho delictivo que se comete en el seno de una persona jurídica y eso da lugar a la condena de la persona jurídica, eso no va a significar que se vaya a condenar personalmente, por no haberlo evitado, al administrador o al consejo de administración, o en el caso que nos ocupa al patronato. Eso el nuevo régimen no cambia la situación previa. La posible responsabilidad va a seguir siendo una responsabilidad personal por hechos propios, o en su caso por omisiones propias. Entonces, en principio no hay un cambio con respecto a la situación anterior. Cabría la posibilidad de preguntarse si esto podría dar lugar a una responsabilidad civil. Por ejemplo, si en el caso de haber actuado de forma negligente los administradores de una sociedad y eso como fruto de esa consecuencia de esa negligencia se produjera una condena de la persona jurídica que diera lugar a una multa que tuviera que pagar la persona jurídica, cabe plantearse si en ese caso podría reclamarse civilmente a esos administradores o patronos o quien fuera por el hecho de no haber sido diligentes. Pero esa posible responsabilidad no sería penal, sería una responsabilidad ajena al ámbito penal. Y esto, por tanto, lo que significa es que ese nuevo régimen no ha modificado la situación de partida, que sigue siendo la misma. Pero aquí entra una posible diferencia, y con esto es con lo que voy a terminar, que es el proyecto de reforma del Código Penal que está ahora mismo en el Parlamento, que lo remitió el Consejo de Ministros el 20 de septiembre del año pasado, y que, bueno, no está en el trámite de enmiendas, pero vamos, presumiblemente terminará siendo aprobado a lo largo de este año, y no sabemos si con el texto que figuraba en el proyecto. Si termina siendo aprobado con el texto que figura en el proyecto, aquí sí que se introduce ahora por primera vez un delito concreto por el que pueden responder personalmente los administradores o representantes legales, en el caso de las fundaciones, los patronos, en supuestos de este tipo de delitos, de situaciones de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se ha introducido un nuevo artículo 286.6, que quizá lo más cómodo es que lo lea. Por lo menos el primer párrafo. Dice lo siguiente: será castigado con pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses, no es una pena muy grave, pero cualquier actuación penal evidentemente siempre es preocupante para la persona que la sufre, e inhabilitación especial para el ejercicio de la industria o comercio por tiempo de 6 meses a 2 años en todo caso, el representante legal o administrador de hecho o de derecho de cualquier persona jurídica o empresa, organización o entidad que carezca de personalidad jurídica, que omita la adopción de las medidas de vigilancia o control que resulten exigibles para evitar la infracción de deberes o conductas peligrosas tipificadas como delito, cuando se dé inicio a la ejecución de una de esas conductas ilícitas que habría sido evitada o al menos seriamente dificultada si se hubiera empleado la diligencia debida. Aquí lo que ocurre es que aquí sí se está castigando por una falta de diligencia. Lo que dice este artículo es que va a poder responder personalmente
el administrador, si por haber omitido las medidas de control necesarias que derivan de un deber de vigilancia, un deber de diligencia, si por haber omitido todo eso se ha permitido el que un tercero, una persona, un empleado, por ejemplo, cometa un delito, o no se ha dificultado seriamente la posibilidad de que cometa un delito. Esto amplía enormemente el ámbito de responsabilidad, no ya para las fundaciones, sino para todas las entidades, todas las personas jurídicas de cualquier tipo. Y es algo que no tiene, a mi juicio, y muchos penalistas lo hemos dicho ya, justificación ninguna. De hecho, es un texto que ha incorporado el prelegislador en el proyecto, a partir de una norma de la ley de contravenciones alemana que regula simplemente la responsabilidad administrativa de las entidades y de los administradores, pero no la responsabilidad penal. De modo que es una especie de cosa que se ha implantado aquí, que ha llegado aquí de pronto, que viene de otro ordenamiento distinto y con una finalidad completamente distinta. Con los penalistas yo creo que confiamos, bueno, quizá no todos, pero vamos, confiamos en que impere el sentido común y al final esto no se apruebe en el trámite parlamentario, pero según está ahora mismo, cabe la posibilidad de que esto termine aprobándose. Si esto fuera el caso, si esto fuera así, entonces sí que cabe, aunque sea por un delito con una pena menos grave, sí cabría la responsabilidad penal personal de los patronos, pese a no haber tenido una intervención en el hecho delictivo, ni de forma activa ni omisiva. El hecho delictivo cometido, por ejemplo, por alguien que gestiona la entidad o por un empleado, no le sería imputable al patrono, porque en caso de serle imputable tendría responsabilidad penal por ese delito, por ejemplo por una estafa cometida contra un tercero. No es eso, no estamos hablando de eso. Si hubiera esa responsabilidad personal, entonces aplicamos la estafa de toda la vida, o el delito X, o el que antes hemos visto del fraude de subvenciones. Aplicaríamos ese delito como cualquier otro. No es esta la situación, aquí no se castiga la participación en el hecho delictivo de otro, sino que lo que se castiga, y esto es lo de los delitos de peligro que comentaba al principio, es simplemente la creación de un peligro. Se castiga la creación de una situación de riesgo por no implantar o establecer medidas de control, que esa situación de riesgo sí que favorece la posibilidad de que un tercero cometa un delito. No se le imputa al administrador, por tanto, ese delito, sino la creación de esa situación de riesgo. Esa creación de una situación de riesgo en términos penales es dolosa, pero dolosa a medias. Eso es lo que se llama penalmente dolo de peligro. El dolo de peligro consiste en el conocimiento de que se crea una situación de peligro, pero eso no significa que haya conocimiento del resultado que se deriva de esa situación de peligro, o en este caso, del hecho delictivo. Entonces, aparentemente este delito, por esa vía de los delitos de peligro, termina siendo un delito doloso cuando en realidad lo que se está castigando es un supuesto de imprudencia. De hecho, termina diciéndolo el artículo, cuando se habría evitado si se hubiera empleado la diligencia debida. Está hablando en términos puramente de diligencia y de negligencia, lo que veíamos antes al hablar de la posible responsabilidad civil. Entonces, si esto termina aprobándose, esto sí que cambia la situación cambiaría de forma significativa. Es cierto que no es un delito grave, pero aún así cabría la posibilidad de responsabilidad penal personal de los administradores, en este caso de los patronos, no por un hecho propio, no por algo en lo que hayan participado de forma directa o que en que hayan tenido una actuación omisiva pero dolosa, sino simplemente por no haber adoptado de forma consciente esas medidas de control, etc. Bueno, esto nos lleva a la última cuestión, y con esto ya concluyo, que es la de qué cabe esperar para el futuro y qué se puede hacer para mitigar estas posibilidades. Bueno, lo que cabe esperar para el futuro es que los riesgos penales, que hasta ahora han sido relativamente limitados, aumenten. Eso deriva de distintas cuestiones. Deriva, por una parte, de que, como vemos, normativamente el legislador se encarga de ampliar los supuestos de responsabilidad para todo el mundo en general, y eso ahí no van a quedar fuera las fundaciones. Deriva también de que la aplicación de todo esto es mucho más exigente ahora que antes. Ha habido, por ejemplo, delitos en el Código Penal toda la vida, pero que no se aplicaban hasta hace unos años. Por ejemplo, hasta hace unos años los accidentes laborales, que en la época del boom de la construcción eran muy frecuentes, pues siempre, hablo de hace 10 o 15 años, pues siempre se veían en la vía civil y no daban lugar normalmente a procedimientos penales. A partir de los últimos 10 o 15 años, cada vez que había un procedimiento, los delitos eran los mismos, o sea, las normas no habían cambiado, pero empezó a haber instrucciones de las fiscalías y cosas así. A partir de ese momento, siempre que ha habido un accidente laboral, y sigue siendo la situación actual, siempre hay un procedimiento penal, prácticamente sin excepción. Es un ejemplo de cómo, sin cambiar las normas, sí cambia la aplicación de las normas. Aquí vemos que puede haber los dos fenómenos: que cambien la aplicación de las normas, o simplemente que cambien las normas, como en la posible creación de este artículo 286.6 si sale adelante el proyecto según está contemplado.
Entonces, por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta también porque, aunque en último término no haya una condena, aunque esta posibilidad de responsabilidad de la que estamos hablando no termine materializándose en una condena de una persona, los riesgos penales van más allá que eso, y esto es obvio para cualquiera. El riesgo y el gran problema para cualquier persona que se vea afectada por un procedimiento penal empieza con la citación para declarar como imputado. Eso cambia la vida de las personas, y los que nos dedicamos a la defensa penal lo percibimos perfectamente porque una parte de nuestro trabajo es hacer de psicólogos o hasta de médicos con nuestros pacientes, iba a decir, o nuestros clientes, para intentar que puedan pasar muchas veces el largo trago de una imputación penal durante años de la mejor forma posible. Por tanto, cuando hablamos en términos penales no es hablar solo de responsabilidad, sino de riesgos, porque lo que tenemos que hacer es todo lo posible para que eso no se materialice, no ya en una condena, que probablemente es improbable, sino ni siquiera, si es posible, en una imputación o una imputación que dé lugar a una larga tramitación. A veces las imputaciones son difíciles de evitar, pero cuanto antes se consiga un archivo mucho mejor. Y esto, por desgracia, aumenta o es significativo en España no solo por las normas y la aplicación, sino incluso por otras cuestiones, que son cuestiones procesales. En España hay una gran litigiosidad penal comparado con otros países, cuestiones que en otros países se ven por la vía civil, aquí muchas veces van por la vía penal, derivado de cuestiones, por ejemplo, como que la legitimación activa en los procedimientos penales es muy amplia, cualquier persona puede presentar una querella. En otros países solo lo puede hacer el fiscal tiene un monopolio al final de la acción penal. Aquí cualquiera puede llegar con una querella, sea perjudicado, sea no perjudicado, y da lugar a un procedimiento penal casi de forma automática, porque la gran mayoría de las querellas se admiten a trámite. Los procedimientos penales, por ejemplo, no tienen, salvo para la acusación popular, no tienen tasas. Todo este problema que hay ahora de las tasas, el presunto perjudicado no tiene que pagar tasa. Cuando se archiva el procedimiento casi nunca hay condena en costas. O sea, que es que la vía penal, además de que intimida más, pues resulta que es barata. En comparación con la vía civil es barata. Y cualquiera la puede ejercitar, ¿no? Entonces todas estas cosas hacen, unido a los otros datos que he comentado antes, que, como digo, la litigiosidad penal en España sea muy amplia. O sea muy superior a la de otros países. Y por tanto los riesgos existen para todo el mundo y por supuesto existen para los patronos en el caso de las fundaciones. Termino con si todo esto ha sonado muy pesimista, con algo de optimismo. Bueno, esto no significa tampoco que de pronto vaya a cambiar todo y se vaya a imputar aquí a todo el mundo por cualquier cosa, pero sí significa que hay que ser consciente de esos riesgos y que en la medida de lo posible hay que intentar limitarlos. Con el nuevo régimen de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la forma de limitarlos es establecer un sistema de control interno en la propia entidad, y aquí da igual que sea asociación, sociedad mercantil, fundación, que es lo que se llama en términos técnicos un programa de cumplimiento o un modelo de prevención de delitos. Hay distintas terminologías. Esto, hombre, en entidades muy pequeñas puede ser quizá muy costoso, pero a partir de un cierto tamaño es absolutamente necesario. Vamos, sin ninguna duda necesario. No significa que con estos programas se vaya a evitar todo riesgo, pero desde luego si no los tenemos, la situación es mucho peor. Si se aprueba al final este nuevo artículo 286.6, el no tener un programa de este tipo va a ser suicida, porque en caso de que se produzca un delito en el seno de la entidad, y nadie, en entidades de un tamaño medio, nadie puede evitarla, es imposible hacer de policías y estar detrás de todos los empleados para que no hagan nada que pueda ser delictivo, en esas situaciones la forma de evitar ese posible riesgo, incluso riesgo personal para los propios administradores o para los propios representantes, es tener algún programa o sistema de control de este tipo, que por otra parte hoy en día es casi un producto que están ofreciendo montones de profesionales, las entidades auditoras, los despachos de abogados, y que incluso empieza a tener una cierta normalización. Por ejemplo, recientemente se ha publicado ya unas directrices de AENOR sobre cómo adoptar este tipo de programas y este tipo de cosas. Esa parece la vía más segura para evitar no solo la posible responsabilidad de la persona jurídica, sino incluso la responsabilidad penal personal de los patronos en estos supuestos. Nada más, gracias. Pues, en conclusión, para abrir un pequeño turno de debate, si hay algunas preguntas, prácticamente generar nacer va a ser potencialmente punible. No hay que agobiarse, pero hay que estar atentos a estas cosas. La profesionalización es fundamental, por ahí van a ir los terrenos,
y sería desear desde el punto de vista legislativo que todo esto se hiciera respetando la libertad, que es la base de la mecánica del funcionamiento de las fundaciones, ¿no? Porque si no, de otra manera, pues perdería sentido la institución. De manera que si hay alguna pregunta y la podemos responder dentro de la confusión general que también hemos descrito, pues encantados. Yo quería primero felicitaros porque es muy interesante. Decir que creo que hemos quedado todos un poco impactados, pero nos ha costado reaccionar para aplaudir por el susto que nos ha ¿Cómo se hace para comentarlo? Mira, en la parte de abajo hay un botoncito. Sí, pero lo estamos grabando, ¿eh? Ah, bueno. Entonces, ahora se oye, porque yo me oigo igual. No. El otro, el lateral. Ahí. Se enciende la luz. ¿Ahora? No. Hola. Menos mal que el presidente de la Asociación es ingeniero de telecomunicaciones. No me delates. Exactamente. Bueno, no, simplemente quería felicitaros y decir que una cosa que una palabra que ha salido que me parece muy interesante justamente para acotar responsabilidades y responsabilidades es la negligencia y la diligencia. La diligencia yo creo que es la palabra clave. A mí me parece muy bien ese artículo que es así de genérico porque al final dice, oye, lo que tiene usted que hacer es actuar con diligencia. Ahora, ¿cómo estamos seguros siempre de que actuamos con diligencia? Quizás ese sería un buen tema de debate para otro curso como este, pero simplemente la pregunta es, ¿la diligencia hay que documentarla? Siempre hay que porque si no, ¿cómo justificas haber actuado o no con diligencia? ¿Siempre hay que documentar la diligencia o no? ¿Y cómo identificamos en cada momento que hay que actuar? O sea, por supuesto que es algo que uno tiene que tener incorporado, pero tal vez, o sea, me parece que es una palabra clave, igual que hace un tiempo decíamos tenemos que hablar de responsabilidad de patronos. Me parece que ahora quizá el siguiente tema a poner encima de la mesa sea cómo actuamos con diligencia. No sé, me parece. La diligencia no hay que probarla. El que tiene la carga de probar la negligencia es quien exige la responsabilidad. Eso es un principio básico. Lo que pasa es que, para tranquilidad, quien va documentando el despliegue de la diligencia requerida está preparado para la defensa en su caso. Pero inicialmente la carga es de quien invoca la negligencia. Yo creo, no obstante, que aparte del juego negligencia-diligencia, lo que a futuro probablemente dará juego, y habrá que estar atento, es a si dentro de la diligencia está también incluida la actuación profesional exigible. Me explico. ¿Podría alguien no suficientemente preparado actuar diligentemente en la medida en que no tiene una preparación mayor para? Y de hecho la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza acepta que en ese caso el carácter no remunerado y el hecho de que la persona en cuestión no tenía la preparación técnica adecuada le consideraba como eximente. Yo no descarto que algunos demandantes y sus abogados aleguen que quien se pone a administrar una fundación sin la preparación adecuada, por definición, no está actuando diligentemente. Perdón, pero en ese caso el que no actuaría diligentemente es el que le nombró, que sería en ese caso el órgano que eligió, ¿no? ¿Tú aceptas? Sí. Aceptas y actúas. Dos cosas. Primero, me sumo a la felicitación del presidente. Realmente los tres intervinientes han desbordado mis elevadas expectativas. Muchas gracias. Y lo segundo es más que una pregunta, el tema es muy complejo, es una apelación a la asociación
a mí no me ha gustado soy yo cuatro veces patrono, como es lógico, no quiero ni que me condenen ni civil, ni administrativa, ni penalmente, es decir, que eso parto de ahí. Pero esa contraposición de generosidad, solidaridad, conocimiento y profesionalidad me sienta mal. Es decir, que no me gusta. Es decir, que los patronos son tontitos. No, los patronos, y estamos en un acto, y todos los que estamos aquí es porque nos preocupa no ser tontitos, pues eso es evidente. Entonces, aquí viene mi apelación. Yo creo que el camino que está haciendo la asociación en estos momentos, lo que tiene que hacer es potenciarlo, precisamente para conseguir algo que no es contrapuesto. El ser generoso, solidario, tener conocimiento y tener preparación no es contrapuesto, sino que es sumable, y es una responsabilidad para mí de esta asociación precisamente el impulsar que eso sea así, y yo manifestar mi agradecimiento porque nos han dado la oportunidad, la asociación, de escuchar esto a quienes nos preocupan estos temas, y creo que ese es el camino a seguir, con independencia, a seguir perfeccionando, como decía el presidente muy bien, la diligencia, los sistemas de control interno que se ha visto antes, el buen gobierno que se está haciendo, pero que hay que seguir avanzando, que creo que es el proceso frente a una situación que está ahí y que es fuera de nosotros. Nosotros tenemos que actuar en consecuencia, y yo creo que es el papel de la asociación. Por eso decía la apelación, y no dudo que todos los responsables de la asociación, después de escucharos, pues están más sensibilizados sobre el tema. Muchas gracias. Carlos, yo quería completar un poco lo que ha dicho José en respuesta a lo que tú planteas, porque me parece que está todo en la misma coherencia, ¿no? Efectivamente, nosotros habíamos incluso debatido antes de preparar la intervención que esa conexión entre el carácter gratuito de la actividad y la inoperancia, otro tipo de calificativos, no tiene sentido. Porque cuando una fundación desarrolla una actividad de finalidad pública y los patronos intervienen con carácter gratuito, no quiere decir que intervengan de manera irresponsable, quiere decir que es gratuito, que no cobran por ello, pero lo van a hacer con calidad, porque si no, no sería gratuito, sería otra cosa. Es decir, si una fundación desarrolla una actividad sin los parámetros de calidad, por lo tanto el argumento... Pero termino con una butad en línea con lo que planteaba Javier y se ha expuesto también aquí, del compliance, etcétera, porque a base de tanto hablar inglés y de tanta globalización acabamos perdiendo todos, yo creo, y yo como soy el publicista de la mesa, pues porque al final lo que vamos a descubrir en cuanto a la responsabilidad civil, mercantil, etcétera, es el procedimiento administrativo. Es decir, en este terreno en donde estamos en el quicio entre lo público y lo privado, donde hay una entidad privada que persigue finalidades públicas, y que poco a poco se va acercando más al tratamiento de las sociedades, porque se entiende que el régimen mercantil de responsabilidad, bueno, resulta que lo que va a haber que hacer en las sociedades, y eso es el compliance al que hacía referencia antes Jaime, es un procedimiento administrativo, porque en la administración la mayor seguridad que tiene cuando en el contencioso administrativo hay un debate, si se ha hecho bien, es que, uno, se ha seguido el procedimiento, y dos, se tiene competencia para tratar aquella materia. Entonces, si tú sigues el procedimiento, la ventaja que tendría el estar atentos diligentemente, a mi juicio, desde este punto de vista, es que en la medida en que esté documentado adecuadamente las decisiones que se tomen, incluso los debates, los argumentos de fondo, siempre es todo mucho más fácil. Y eso es lo que percibe también el mundo anglosajón. ¿Por qué? Porque si al final viene la imputación, en donde el daño no es que te metan en la cárcel, que bueno, ya uno está entregado, sino que te vuelven loco en cuanto a capital reputacional, etcétera, 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 la manera más eficaz de responder jurídicamente es teniendo construida la respuesta. Es decir, si nos sorprende la imputación o la exigencia de responsabilidad sin haber hecho la reflexión previa, será mucho más difícil, hablo ahora estrictamente como abogado, ¿no?, articular la respuesta. Por el contrario, si nos acostumbramos a tener procedimientos internos, que en definitiva eso es el compliance, repito, a mí como yo soy publicista me hace gracia porque vamos a flexibilizar el mercado, ser eficientes tal, y al final las empresas vamos a acabar, será ya en las empresas grandes y en las fundaciones grandes, es decir, con un volumen de papel a rellenar, que ríete tú de la ley de procedimiento administrativo del año 58, que vamos, era una cosa fabulosa al lado a donde vamos. Y no estoy improvisando del todo la broma, porque es que pasa todos los días en las compañías. Eso se ha dicho, y es verdad, que los despachos de abogados, los auditores, pues tienen gente especializada en esto, y nosotros mismos hemos hecho hace poco una guía de buen gobierno que va siempre en esa dirección, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en la medida de lo posible
si nos atenemos a protocolos, a procedimientos, y somos conscientes de que puede haber ese riesgo, pues lo podremos prevenir, que es de lo que se trata. Y desde luego comparto la idea de que la gratuidad de la actividad no significa pérdida de calidad. Yo ponía también, cuando hablábamos nosotros modestamente, un ejemplo puramente interno de la fundación que nosotros tenemos, que preside José en el despacho, en donde naturalmente lo que exigimos a todos los voluntarios que forman parte de las actividades de la asociación es que esas horas de trabajo que dedican, no sé, a hacer una guía, por ejemplo, que hemos hecho sobre el régimen jurídico de la infancia, etcétera, lo dediquen con la misma calidad que lo dedicarían si cobraran, porque si no, no es una actividad sin fines de lucro, no es una tomadura de pelo en términos sociales, ¿no? Pero la sentencia yo creo que tiene el valor de que te dice por dónde van esos razonamientos que hay que combatir, pero porque al final va a ser un juez el que decida esto. La cita no era mía, era de un profesor. Yo creo que en todo caso es muy pertinente. A mí hemos tenido debate interno y me sigue, yo efectivamente soy el responsable de la fundación nuestra, y me interesa sobremanera este debate, porque para empezar, el derecho de fundación, el derecho de crear fundaciones está en la Constitución. Todo lo que sean trabas es cercenar un derecho constitucional. Por tanto, los poderes públicos están para facilitar el ejercicio de ese derecho constitucional y no para trabar. El problema es que una vez que esa persona jurídica nace, se lanza al mercado, el mercado en sentido lato, en sentido genérico, actúa con terceros, crea expectativas, incurre en obligaciones de todo tipo, contrata personal, contrata locales, etcétera, etcétera, y a partir de ahí es inevitable el exigir un determinado nivel de diligencia, porque de lo contrario se frustran y se lesionan injustamente derechos de terceros. Para mí el gran debate, y para el que no tengo respuesta, en ese antinomio de generosidad y profesionalidad, es: ¿cabe exigir a las fundaciones, que como repito todo el mundo tiene derecho a crearlas, derecho constitucional, el que estén administradas por personas capaces y profesionales? Ojo, seguramente en esas 4 fundaciones de las que usted, Carlos, o tú, Carlos, eres patrono, este problema no se plantea, porque todos los patronos, incluido tú desde luego, sois personas, pero estoy pensando en las pequeñas fundaciones, en esa miríada de fundaciones, porque uno de los fenómenos que caracteriza al sector fundacional en España es esa atomización impresionante que existe. Vamos a exigirle a esas pequeñas fundaciones que nacen con muy buena voluntad y con gente valiosísima y que están contribuyendo enormemente a realizar los fines de interés general, vamos a exigirle patronos profesionales a todas ellas para que sus decisiones sean del primer nivel. Y aquí yo creo que hay un debate sin resolver. Y probablemente por dónde van a ir los tiros, pero esto ya es ciencia ficción, es por abrir la mano en el tema de la retribución. De hecho, en el proyecto, no en el proyecto, en la ley actual, en la del 2002, se dio un pasito. Se permite que los patronos puedan cobrar por servicios específicos, siempre bajo el control del protectorado. Por lo tanto, yo creo que el gran debate de futuro es cómo conciliamos un derecho constitucional para el que hay que facilitarle la vida con el deber de no lesionar derechos de terceros, y la lesión se puede producir si no hay una actuación responsable, profesional y diligente. Sí, brevemente. La verdad, como decía el presidente de la asociación, primero se ha entrado un poco fuerte porque nos han dicho un especialista de derecho administrativo, otro de derecho civil y otro de penal. Estábamos convencidos que nos enganchaban por algún lado seguro, ¿no? Pero bueno, yo soy abogado, soy patrón de una fundación de la San Pablo, pero aparte soy abogado y conozco un poco el tema de que se debate. Y considero que nunca está reñida la profesionalidad de los patronos con la diversidad de los patronos, es decir, una fundación sanitaria o una fundación agrícola
perfectamente puede coger a un economista, un abogado, un ingeniero, pero un agricultor a lo mejor, que no sabe de los conocimientos específicos que se vayan a tratar en alguno de los temas. Por tanto, la responsabilidad esa solidaria queda muy matizada. Y por eso esa sentencia de Zaragoza considero que va en esos caminos. Como esa de Zaragoza, yo he encontrado varias en esos campos. Pero mi pregunta no era esa, y perdón por haber hecho esta introducción. Mi pregunta era, en derecho comunitario, en derecho comparado, ¿cómo se está tratando? Porque es verdad que hay bastantes lagunas en el derecho español, y después está el derecho comunitario propio de las comunidades autónomas, que es peor todavía aún que el central. Pero a nivel europeo, ¿cómo está recogida la responsabilidad y la legislación sobre el tema de fundaciones? Si es que se ve... Sí, vamos a ver, hay una cuestión en la pregunta importante, es que nosotros no hemos tratado más que, en principio, la legislación estatal, bueno, por centrar un poco el debate, ¿no? Porque evidentemente por debajo está la legislación de las comunidades autónomas, que puede introducir matices, pero he dicho también antes que hay, y está trabajando la asociación en ello, un intento de tener un estatuto unificado, europeo, y tal, que de una forma o de otra acabará llegando, porque la globalización, por utilizar la palabra, pues te lleva necesariamente a que el régimen jurídico tenga que ser uniforme, ¿no? Pero yo creo que hoy por hoy todavía hay mucha diversidad dependiendo de la tradición jurídica de cada país. Entonces, en materia de responsabilidad, pues entre el sistema anglosajón y el continental hay diferencias obvias que están ahí, y eso no está superado. De hecho, yo creo que el diálogo entre los diferentes sistemas en cuanto a los actores, en este caso las fundaciones, para saber qué están, como se dice ahora, hacer un benchmarking, ¿no? Qué están haciendo los demás y cuáles son las mejores prácticas y tal, es siempre un diálogo positivo, porque si no te puedes encontrar con que en fin, con que no sabes el terreno en el que estás. Pero no hay, por decirlo con una frase que a mí me gusta, porque estoy cansado de oír lo contrario de una manera, yo creo, un poco ligera: no existe un derecho global, y tampoco de fundaciones, ni de responsabilidad de fundaciones. Existe una funcionalidad operativa en las instituciones más o menos similar, pero si vamos a Alemania nos citarán su régimen propio, si vamos a Inglaterra, y lo que tenemos que hacer es procurar construirlo. Incluso me atrevería a decir, una intención un poco más polémica, algo más, en esa búsqueda del sistema global convendría no quedar de cuadra, que diríamos en España, es decir, que el avance sea paralelo para todos igual, y que no unos aprovechen la ventaja de tener un sistema más o menos sofisticado, por lo que tienen más desarrollado, y perjudicar a los otros. Hablábamos entre nosotros también al prepararlo en plano societario, que sería lo mismo, pero en fin tiene menos volumen las fundaciones. Lo malo no son las normas de compliance, que ahora están generalizadas. Lo malo es que en la gran batalla, por ejemplo, Europa-Estados Unidos, una multinacional europea o americana, da igual, porque aquí el juego es igual para todos, pero en fin, te diga: oiga, es que no tiene usted las normas, y cuando ya las tienes dice: pero es que usted no las cumple, y así sucesivamente, porque en el fondo lo que se está discutiendo no es lo que estamos hablando aquí, que es marcar el terreno de la responsabilidad, en su caso de los patronos, de manera ordenada, como ha dicho muy bien José, por los daños que se pueden producir a terceros, etcétera, sino una batalla de otro tipo, una batalla de preponderancias, ¿no? En donde quítate tú que ya entro yo. Eso en el campo fundacional todavía no se ha producido, pero bueno, entre las grandes fundaciones con el tiempo vendrá, no tengo duda de que vendrá. Y entonces está sin construir, es decir, realmente, por lo menos hasta donde yo sé, no sé si alguien en la sala o José tiene otros datos, pero hasta donde yo sé eso está, no hay un estatuto universal de las fundaciones, ni siquiera desde el punto de vista civil. Efectivamente es así, la diversidad normativa es sangrante, más en este sector, pero yo creo, me atrevería a apuntar una tendencia. En definitiva, en un mercado integrado, las fundaciones, creo que se puede aceptar hoy por todos que al menos las grandes fundaciones son operadores que prestan servicios o que compran servicios y que compran bienes y que hacen prestaciones, en algunos casos de sustitutivas incluso de las prestaciones del propio Estado. Por tanto, la tendencia tiene que ser a que esos operadores funcionen con reglas más o menos uniformes y paralelas. Había una pregunta al final, sí. En primer lugar, yo quiero igualmente felicitar
a los tres, casi podemos decir a los tres tenores que también han dado esta lección. Y quería hacer la siguiente pregunta. Vamos a ver, hay un esquema de funcionamiento de patronatos donde hay una presidencia ejecutiva que quien la ejerce es también miembro del mismo. Pero hay casos de fundaciones, grandes fundaciones, donde de alguna manera todas las competencias que tiene el patronato las tiene delegadas en la figura de un director gerente que tiene amplios poderes. A la luz de estas dos posibilidades, ¿cambiaría algo de alguna manera o querríais matizar algo de lo que habéis dicho? Muchas gracias. Hablabas, perdón por el tuteo, de una presidencia ejecutiva. Eso es un miembro del patronato con poderes delegados. Solo así se entiende que realice funciones ejecutivas. En otro caso, hablabas de un órgano distinto del patronato que tiene poderes delegados por el propio patronato, ¿no? En este caso, la responsabilidad sería de los que actúan, salvo la llamada responsabilidad in vigilando, la responsabilidad de los patronos en el hecho de nombrar o no nombrar a personas adecuadas, de delegar o no poderes en personas adecuadas para realizar la función, y la responsabilidad en vigilar o no la actuación de esos órganos delegados, si es un órgano colectivo, o de la persona delegada, si es una sola persona. Pero básicamente el tema es el mismo. Pues si no hay más preguntas, muchas gracias a todos. Muchas gracias.